Hola, ¿cómo va? Comunidad del básquet marplatense. Bienvenidos a esta continuidad que le estamos dando al ciclo de charlas junto a Nicolás Mengoni, hoy en un formato totalmente distinto. Atrás quedaron las charlas de Instagram, que fueron varias, y nos metemos de lleno en el Zoom para seguir conociendo a los protagonistas del básquet de la ciudad, que ellos nos sigan dejando sus conceptos, y para eso obviamente tenemos a quien ha llevado adelante las charlas del Instagram, quien es el coordinador de las selecciones marplatenses de este 2020, así que lo presento, Nico Mengoni. ¿Cómo va? Hola Bruno, muy bien. Acá tratando de, bueno, como vos bien decías, de variar la propuesta, de continuar eh, con esta iniciativa de la asociación, llevando adelante charlas, ¿sí? Con invitados especiales, con profesionales, que nos puedan brindar sus experiencias, sus conocimientos y compartir con nosotros, con todos los jugadores, las familias, entrenadores, profesores y dirigentes de los clubes, diferentes temáticas, diferentes cuestiones que sean de interés común y que nos sirvan para seguir aprendiendo, mejorando y conociendo cosas nuevas que nos sirvan. Da la impresión de que en Instagram jugamos las formativas, Nico, y ahora estamos en otro formato. Parece que ya atrás quedó el mini básquet para nosotros y ahora vamos a esto que es lo que nos permite también compartir un poco de imágenes, de documentos que traigan los invitados o nosotros también, así que le vamos a dar para adelante con el Zoom, y como decía, atrás quedaron las charlas de Instagram y ahora nos metemos de lleno en lo que va a ser el invitado de hoy. Ya figura aquí abajo, para los que son ansiosos y quieren ir viendo de qué se trata. Hoy lo tenemos a Lucas Álvarez, ¿sí? Lucas Álvarez, profesor de educación física, estudió en el Instituto Superior de Formación Docente número 84 de aquí de la ciudad de Mar del Plata, y obviamente en la continuidad de que una vez uno se recibe, poder seguir estudiando, ¿no? No es solamente llegar a un título, sino seguir dándole forma a esos conocimientos, y Lucas también es licenciado en Actividad Física y Deporte con orientación a la deportología, ¿sí? Por la Universidad de Flores de Buenos Aires, estudiante también de la Maestría en Educación Corporal de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra, y escuchá esto, Nico, finalizando su tesis de posgrado, que está titulada La preparación física en la enseñanza del básquetbol, ¿sí? El desarrollo infructuoso de un cuerpo universal. Así que, obviamente, la posibilidad con Lucas de incorporar un montón de conocimientos en una tesis que sabemos que lleva mucho tiempo para todos los estudiantes. Y actualmente, bueno, como muchos de ustedes, Nico, de los entrenadores, de los profes, es profesor del Instituto Superior CATS en las cátedras de Práctica Docente 3 y Antropología y Sociología del Cuerpo, y además lo vemos en el Einstein, es preparador físico en las categorías de primera división y formativas también del Instituto Albert Einstein, del IAE Club, ya hace 10 años, desde el 2010, así que le damos la bienvenida a Lucas Álvarez. Lucas, ¿cómo va? Buenas, bueno, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, principalmente gracias por la invitación. La verdad que un honor cuando se comunicaron conmigo para sumarme a esta serie de charlas, con nuevo formato ahora, así que también me sumo a este desafío, me parece buenísimo. Y bueno, nada, esperemos que las cosas que podamos ir conversando generen nuevas ideas para seguir pensando un poquito la enseñanza del básquet, de la preparación física, y bueno, aportar a este deporte tan lindo, ¿no? Al que nos dedicamos. Sí, casualmente, bueno, algo para agregar muy importante desde mi punto de vista de lo que vos decías, Bruno, cuando hacías la introducción de Lucas, es que tenemos un profesional, un especialista que hace muchos años se desempeña, en este caso, en el club, en el IAE Club, y con una continuidad notable para lo que es hoy por ahí un preparador físico, un especialista de lo que tiene que ver con la preparación física. No sé si hay en los clubes, por lo menos de la ciudad, un profesional trabajando en esa área que se haya mantenido durante tanto tiempo
y creo que eso tiene un montón de beneficios, un montón de cuestiones, sobre todo en el seguimiento de los chicos, en la planificación anual, ¿sí? No es que por ahí como puede pasar en muchas instituciones, 2, 3 años, viene otro profesional, retoma el trabajo, ¿viste? Y no es lo mismo como Lucas, que lo viene llevando adelante hace mucho tiempo, y seguramente los chicos que agarró cuando eran mini, hoy ya estén jugando en juvenil, en primera división, y hayan tenido una continuidad de trabajo que me parece que es uno de los puntos a favor y beneficiosos de los procesos, de cualquier proceso que hablemos, no solamente en preparación física, en formación deportiva y en cualquier otro. La continuidad en años permite, obviamente, la optimización de los resultados. Entonces, es una posibilidad, considero muy, muy importante, muy valiosa, poder escuchar la palabra, el trabajo, el análisis que Lucas nos va a brindar ahora de todo esto también. Lucas, me imagino que en 10 años seguramente han pasado muchas cosas, pero no ha sido el mismo Instituto Albert Einstein o el mismo IAE Club del 2010 hasta ahora el 2020. Yo no sé si se te pasó rápido o no, pero bueno, lo que dice Nico es cierto, has acompañado un montón de camadas en muchísimo tiempo y encima en un club que está en crecimiento, porque empezó bien de abajo, como muchos, y ahora se encuentra siempre protagonista en las formativas y en la primera. Sí, esto me quedé pensando también un poco esto que decía Nico, ¿no? Que cuando uno está por ahí muchos años en el mismo lugar, también son los mismos jugadores o sea, nos acompañamos mutuamente, ¿no? Porque uno va también cambiando la manera de pensar o va pensando nuevos problemas. Y bueno, está bueno que me pasó, por ejemplo, no sé, con los jugadores de primera división, los juveniles, ya grandes, que quizás fueron con los que comencé a trabajar allá por el 2010. Hoy conversamos un montón de estas cosas para que van a surgir hoy, y es algo que me encanta poner en debate, ¿no? Principalmente sobre la preparación física. Y después, en relación a esto que vos decís, Bruno, también tuve la suerte de tener al lado entrenadores que sabían mucho de básquet, ¿no? O que saben mucho de básquet. Y bueno, eso me parece que es un valor impresionante, porque a uno le permiten, bueno, justamente cuestionarse un montón de cosas. Y siempre he tenido el espacio para probar, para hacer, deshacer. Siempre hubo confianza en mí, así que súper agradecido también por eso, ¿no? Bueno, Nico, te dejo, si quieren, empezamos a desarrollar un poco los temas de hoy. Bueno, yo también me voy metiendo, pero te dejo a vos que le des para adelante. Bueno, gracias. Básicamente vamos a poder escuchar a Lucas desarrollar sus ideas, su trabajo sobre lo que tiene que ver y lo que gira en torno a la formación, a la preparación, al acondicionamiento físico de los jugadores de diferentes edades. No es lo mismo, y Lucas ahora lo va a poder explicar mucho mejor que yo, lo que es la formación física en niños de edades tempranas que un jugador de primera división, como él muy bien recién mencionaba. Así que bueno, más que nada empezar a darle el lugar a Lucas para que empiece a desarrollar, y después seguramente vamos a interactuar, intervenir y hacerle consultas para, por supuesto, sacarnos nosotros un montón de dudas que seguramente son las mismas dudas que tengan los jugadores y las familias sobre lo que tiene que ver y lo que gira en torno a la puesta a punto del cuerpo, ¿sí? Y más aún en relación a la actividad propiamente dicha, que es el básquet en este caso. Exactamente. Sí, que eso te diría que es como el eje, ¿no? Transversal también, en el cual va a ir tomando dirección la charla. Así que bueno, voy a compartir acá una presentación. Ahí se puede ver bien, ¿sí? Sí. Sí. Genial. Bueno, el título de la charla lo pensé de esta manera, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación son ideas por ahí para poder repensar la preparación física en la enseñanza del básquetbol. Sabemos que estos últimos años la preparación física ha aparecido mucho hincapié a partir de cursos, ni hablar de la incorporación en los métodos de la Confederación. Entonces, es una linda oportunidad también para traer preguntas, para traer cuestiones, para esto que decimos acá en el título, ¿no? Para poder pensarlo un poquito más y ver posibles acciones. Bueno, lo pensé en términos de un problema general,
que creo yo que existe, ¿no? En la preparación física, una verdad que se mantiene, que establece una especie de lineamiento, y es que la que dice que mejorar aspectos físicos y motrices mejora el nivel de juego, ¿no? O sea, es como si fuese, les vuelvo a decir, como una linealidad. Claro, ¿se escucha bien ahí? Porque está... Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Ah, porque la imagen se me ve medio cortada. Bueno, esta idea, ¿no? Mejorar aspectos físico-motrices mejora el nivel de juego, una especie de máxima, ¿no? De axioma que la preparación física ha establecido de alguna manera. Pero bueno, conversando sobre el contenido de esta charla, encontramos que, bueno, en los clubes esto no se da tanto, ¿no? O sea, el jugador o la jugadora que por ahí en la hora de preparación física responde perfectamente, cumplimenta con todas las series y circuitos que tenemos pensados, el trabajo de alguna manera su motricidad de base lo tiene bien, es coordinado, salta, corre, hace todo técnicamente bien. A la hora de jugar al básquet no aparece, ¿no? O al menos no se incrementa el nivel de juego. Por ejemplo, no sé, desarrollan la velocidad y no es que para jugar al básquetbol sean más rápidos, ¿no? Entonces, esto me parece que es una idea que hay que poner en tensión. Hay que poner en tensión. Yo recuerdo de muchas veces, y hablándolo con los jugadores, porque bueno, ahora que ya son varios grandes, nos reímos, pero en su momento me acuerdo que decían, bueno, hoy tenemos físico o básquet, ¿no? Mandaban un grupo de WhatsApp y preguntaban, porque no recordaban por ahí, pero nosotros tenemos, por ejemplo, media hora de preparación física y una hora de básquetbol. Entonces, preguntaban, bueno, hoy tenemos físico o básquet para especular a ver cuándo llegar en la hora de básquet, ¿no? En la hora de preparación física. Entonces, ahí aparece algo, ¿no? Que hasta el jugador mismo hace esa división. Hay una división ahí, marcada. Entonces, hay algo que la preparación física no puede llegar a captar, ¿sí? Y que incluso tenemos jugadores que andan muy bien para jugar al básquetbol, y desde el punto de vista de la preparación física, les pones una escalerita y no son coordinados, tienen que hacer cambios de dirección entre conos, y por ahí lo hacen más lento, a desgano, desinterés. Pero claro, llega el fin de semana, juegan y andan espectacular. Bueno, entonces, la idea sería cuestionar un poquito esta linealidad, ¿no? Que una cosa no significa por sí misma la otra. Y, bueno, ¿qué idea por ahí propongo para pensar este problema? Es la siguiente: la preparación física está pensada y determinada por la fisiología, rama de la ciencia biológica. Es decir, una ciencia que del organismo sabe mucho, pero que de básquetbol no sabe nada. Entonces, lo que por ahí me gustaría invitar a pensar es que la incorporación de la preparación física en la enseñanza del básquetbol presenta imprecisiones que generan una serie de consecuencias. Las organicé en tres, para hacerlo por ahí bien claro. Bueno, cualquier cosa igual me van diciendo, vamos parando y conversamos. Bueno, la primera consecuencia por ahí que me gustaría plantear es que la preparación física crea contenidos desentendidos del básquetbol, completamente. O sea, por eso digo arbitraria. Hace como suya la posibilidad de crear contenidos que quizás pueden o no tener que ver con el básquetbol. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque por ahí la preparación física hace del organismo, o mejor dicho, convierte al organismo como en un sentido en sí mismo. Entonces, este organismo es anterior al básquetbol. Entonces yo puedo decir, bueno, hoy voy a trabajar la velocidad, hoy voy a trabajar la resistencia. Ahora, ¿con qué acciones? Bueno, seguramente con todas acciones que por ahí no tengan que ver con el básquetbol. Entonces, ahí aparece esta nueva separación que es la misma que el jugador me decía, ¿no? Bueno, hoy tenemos físico básquet. O es la misma que el jugador que anda muy bien los fines de semana, durante la semana no hace nada, ¿no? ¿Por qué me vas a hacer correr entre conos? O hacer picar una pelota arriba de una escalerita de coordinación. Y después, efectivamente, yo cuando juego al básquet no tengo una calerita, no tengo que picar 500 veces, porque encima el entrenador me dice que no la pique, que la pase mitad de cancha y la pase. Entonces, la preparación física establece un poquito esta lógica de que el jugador es un atleta. Esto está como... Esto del jugador como atleta
hubo un tiempo que se dejó de decir, y es como que ahora volvió nuevamente, como con mucha fuerza. Es decir, primero soy atleta, o el jugador es atleta primero, se tiene que constituir como atleta, y después constituirse como jugador de básquetbol. Entonces, bueno, con esa lógica aparecen contenidos nuevos, como pueden ser las cualidades físicas, capacidades condicionantes, coordinativas, etc., y la motricidad, que los métodos integrales de entrenamiento, que son los métodos actuales, vigentes de la preparación física, le ponen este carácter aplicado. Es decir, una motricidad previa al básquetbol que de alguna manera tiene que ser pensada para lo que se va a aplicar después. Bueno, en definitiva siempre aparece esta idea del organismo anterior al básquetbol, ¿no? Sí. Entonces, bueno, acá los invito por ahí a pensar esta idea. Entre los jugadores aparece algo muy común, que es como un capital externo al básquetbol. Por ejemplo, tiene sentido quién levanta más peso en el gimnasio, quién corre más rápido, quién salta más. Pero eso a nivel de básquetbol son datos que no dicen nada por sí solos. Yo, por ejemplo, puedo ser una persona muy rápida para cambiar de dirección entre conos, ser muy coordinado en la escalerita de coordinación, como decíamos. No sé, yo recuerdo por ahí ejercicios que yo hacía de lanzamiento con distintos tipos de pelotas, ¿no? Como para trabajar una capacidad coordinativa. Claro, ¿qué pasaba? Eso no era directamente como proporcional a la efectividad en el lanzamiento, o recuerdo jugadores que andaban muy bien lanzando y que yo les ponía una pelota de tenis en la mano y no embocaban una en el aro. Y ellos mismos me decían, Lucas, ¿pero para qué hacemos esto, Lucas? Si una pelota de tenis nunca vamos a tirar al aro. Y como que yo me quedaba pensando, bueno, chicos, pero confianza, esto lo dice, no sé, Meilen y Schnabel, ¿no? O sea, esto lo dicen los libros de coordinación, esto lo dice, ¿viste? ¿No? Yo les aseguro que estudié, como que entra un poco esa lógica. O digo, son los mismos jugadores los que muchas veces nos problematizan y nosotros no decimos nada y seguimos con, ¿viste? Con esa lógica, ¿no? Pero quédate tranquilo que esto va a dar algún efecto en algún momento. Sí, como que hay un tabú, Lucas, también en lo que es la preparación en relación al juego, ¿no? El juego, el básquet es un juego, uno quiere jugarlo Claro. y relaciona con que la actividad física por ahí es algo que no... y eso seguramente esté cambiando un poco ahora, pero se me viene también a la cabeza en esto de la capacidad motriz de personas que por ahí tienen muy buena capacidad motriz, muy buen desarrollo físico y pueden jugar a cualquier deporte. O los ves y es de esas personas que decís, loco, este juega bien al básquet, al fútbol, al pádel, al tenis, juega bien a todo, precisamente, bueno, por esa preparación física que tuvo. Sí, igual yo ahí diría, ¿no? Que bueno, esto ya anticipás una pregunta que voy a proponer después, y es, yo te digo, por ejemplo, bueno, mira, yo soy sumamente rápido, yo soy rápido, resistente, bueno, y ¿cómo hacemos para identificar eso, no? O sea, ¿cómo hacemos? Bueno, evidentemente necesito una práctica, necesito al tenis, necesito al básquetbol, necesito al fútbol para poder decirlo, para poder demostrarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo al básquetbol no sé jugar, no puedo demostrar que soy rápido para jugar al básquetbol. Por lo tanto, eso, bueno, estamos anticipando una idea, implica quizás, o por ahí, intercambiar un poco la lógica, ¿no? La lógica teórica que está pensando esto. Pero bueno, ahora después lo vamos a, digo, unas ideas más y después lo charlamos un poquito mejor. Entonces dice, bueno, la preparación física nos permite mejorar nuestra capacidad de saltar. Perdón, pero no mejorar nuestras posibilidades de rebotear, por ejemplo. La preparación física nos permite correr más rápido, pero no aumentar la velocidad de los contragolpes. La preparación física nos permite sostener más tiempo una postura defensiva, por ejemplo, pero no enriquecer las posibilidades de defender. Entonces, otra vez aparece esta separación. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí en el medio que por ahí surgió cuando pensábamos también el contenido de la charla? Algo pasa ahí. Evidentemente acá hay una especie, el modelo teórico no está dando, o por lo menos lo que yo encuentro, no está dando una precisión en esto. Digo, quizás si lo pensamos por ahí puede llegar a, podemos tener alguna idea diferente como para pensarlo, ¿no? Pero bueno, acá hay una distancia, una diferenciación, que vuelvo a decir,
hay que escuchar a los jugadores, ¿no? Esto, bueno, se está diciendo mucho en la preparación física, pero muchas veces los jugadores, nosotros por tratar de defender una idea que leímos, que está buenísimo, que obviamente hay que siempre mantenerse capacitado, estudiar y demás, pero también es necesario cuestionar, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando. Digo, si el jugador o el equipo que anda bien el fin de semana, pero de preparación física hace poco, bueno, ¿qué está pasando ahí? Entonces podemos decir que la preparación física, o sea, como está pensada al menos, a veces no nos da nada, o a veces nos da, no sé, es como medio impreciso eso, ¿no? Por eso decía yo estas consecuencias a modo de imprecisión. Entonces, bueno, voy a empezar a trabajar con algunas citas que me parecen interesantes. Bueno, como todos saben, antes del draft de la NBA, antes está el evento que se llama NBA Draft Combine, donde van todos los jugadores y que van a estar en el draft, y se les hace como una especie de perfil físico, ¿no? Se les hace una especie de todas evaluaciones, que ahora después voy a mostrar algo de eso. Pero miren lo que dice Durant, ¿no? Lo recuerdo como si fuera ayer. Todos los entrenadores de fuerza se rieron de mí. Estaban bromeando entre ellos y no paraban de reírse porque era incapaz de levantar 83 kilos de peso. Me sentí muy avergonzado, es uno de los peores recuerdos que tengo. Estaba harto, solo pensaba una cosa: por favor, dadme ya un balón. Sabía que nadie en el draft podía defenderme en un 1 contra 1. Aparece nuevamente esta diferenciación. Sí. Bueno, la consecuencia número 2, que por ahí marqué, es que la preparación física piensa al jugador como un individuo. Lo cual obviamente va a estar relacionado con el tema de las capacidades físicas, porque la velocidad es siempre individual para la preparación física. La motricidad es siempre individual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando jugamos al básquet, nunca estoy solo. Nunca. Dice, la preparación física piensa a los jugadores y las jugadoras como individuos. Se prepara primero el individuo para luego conformar un equipo con otros individuos. Entonces, el esquema que propone la preparación física es, primero el jugador, luego viene el equipo, ¿no? Entonces, acá me gustaría sumar esta idea, ¿no? Que el concepto de individuo implica un absoluto. Es decir, algo que existe en sí mismo y que no necesita otras cosas para estar, ¿sí? En este sentido, en el básquetbol no hay nada individual, nada. Desde el momento que yo digo, por ejemplo, yo soy basquetbolista, primero necesito el básquetbol para decir eso, por ejemplo. Entonces ya ahí hay una primera relación. Entonces, yo individuo no existo, ¿no? Ni hablar si lo analizamos en términos lógicos del juego, pero ahora vamos a tirar algunas ideas. Ni siquiera Kevin Durant, en la declaración que tiraste recién, por más de que él juegue el 1 contra 1 solo, habla de un individuo por sí mismo. Digo, por ahí los demás se abrieron la cancha y le permitieron a él jugar ese 1 contra 1, aunque parezca individual o muy NBA, también eso tiene juego en equipo. Pero mirá, y pensémoslo de esta manera: Kevin Durant, para jugar un 1 contra 1, necesita un oponente. Sin oponente no lo puede hacer. Y antes que eso, necesita el básquetbol, necesita reglas, y necesita... Sí, técnicas. Claro, exacto. Un sistema de normas que él tiene que actuar para poder jugar ese 1 contra 1, ¿no? Esas condiciones van a aparecer. Por eso digo que lo individual no existe en el básquetbol, ¿no? Nunca aparece. O sea, podríamos analizarlo, yo lo analicé bastante, incluso con los jugadores. Lo individual solamente no existe en el básquetbol, digo. Entonces, acá esta idea, ¿no? Los sujetos, o sea, los practicantes, accionan siempre en función de lo que hacen otros, compañeros y adversarios. Es un poco esto que decíamos, ¿no? Tomando el ejemplo de Kevin Durant. En el 1 contra 1, obviamente, no habrá compañeros, pero sí va a haber adversarios, siempre va a haber enfrentamiento. Y teniendo en cuenta que siempre dentro de los márgenes de libertad que el reglamento habilita. Siempre. Eso también es fundamental tenerlo en cuenta. A mí el básquetbol me dice cómo hay que cumplir el objetivo, que es meter más puntos que el equipo contrario. Y dentro de ese cómo se establecen grados de libertad, ¿no? Grados de libertad que a vos te permiten hacerlo de una manera y quizás no de otra. Entonces, por lo tanto, en términos lógicos, el básquetbol establece un modelo con la siguiente estructura. O sea, yo encuentro que es al revés. Con esto no estoy diciendo nada nuevo, pero lo que quiero decir es que la preparación física lo propone al revés, ¿no? Y eso creo que tiene un impacto. El equipo es el que determina en ese caso el jugador. Y bueno, acá hay un montón de citas que podemos sacar de lo que pasó el año pasado con el Mundial de Argentina, ¿no? En cuanto a capacidad física, ¿no? Las cuestiones morfológicas.
Miren lo que dice el Oveja Hernández luego del partido contra Serbia. Dice, acerca de tu pregunta sobre nuestro equipo, a un periodista, nosotros sabemos que no somos grandes, que no somos atléticos, por lo tanto necesitamos jugar realmente inteligente, creando espacios, con sincronización, pasando la pelota, todo el tiempo respetando mucho la táctica y la estrategia. Argentina, subcampeona del mundo, y sin destacar en estas cuestiones que dice el Oveja, ¿no? Por lo tanto, en términos lógicos, ya encontramos una cuestión. El básquetbol permite compensar esas diferencias físicas, esas diferencias de rendimiento orgánico y demás. Bueno, en las consecuencias para la tercera, estoy acá con los cuadraditos de imágenes peleando porque no lo tuve en cuenta cuando armé la presentación. Bueno, digo, la preparación física, basada en la fisiología, en el ejercicio, ¿no?, que es la ciencia que alimenta las teorías del entrenamiento deportivo, establece reglas de sentido que son externas al básquetbol. Entonces, a partir de acá, supone que importa más el cuánto se salta por el cuándo y cómo hay que saltar en el básquetbol, por ejemplo. Bueno, estos son los test físicos que aparecen, por ejemplo, en el NBA Draft Combine, que son los test físicos que de alguna manera son los que rigen, ¿no? Generalmente uno solicitan de esto. Si bien igual muchos preparadores físicos están diciendo cosas sobre esto, ¿no? En las capacitaciones de la CAB, no sé, bueno, incluso lo escuché también a Bastarrica, por ejemplo, o a Manuel Álvarez decir que bueno, los test físicos estos, hay que ver hasta qué punto dan datos que a nosotros nos sirvan, ¿no? A nivel basquetbolístico, digo. Porque en definitiva, si yo salto mucho, eso no implica bajar más rebotes. Bajar más rebotes implica bajar rebotes, nada más que eso. Después, si yo para eso tengo que saltar más, o bloquear mejor para hacerme el espacio, y después ir a buscar la pelota sin la necesidad de saltar, bueno, listo, pero es un rebote igual, ¿no? En todo caso, ahí lo que importa es saber moverse, saber bajar rebotes. Sí, está claro que igual si la física es la más óptima, después las técnicas las podés pulir, pero si la condición física es la óptima, tenés más chances. Sí, pero lo que podríamos decir también ahí es, ¿por qué es necesario trabajar una preparación física, por ejemplo, separada de la acción de bajar un rebote? O sea, separada de la técnica, por ejemplo. Bueno, entonces, a partir de todo esto que proponen como test físicos, incluso en la NBA Draft Combine tenemos, hay varios casos de estos, bueno, acá menciono 3, pero vemos excelentes jugadores de básquetbol, quizás mejores de la historia, o por lo menos están entre esos, que en el NBA Draft Combine no han tenido estadísticas físicas súper valoradas, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, se sabía que Steve Curry no era el más destacado en cuanto a lo físico y atlético. De hecho, a la hora de completar el test de agilidad, sería el 20 más rápido. En cuanto a la velocidad de 3/4 de cancha, terminaría en la parte de abajo de la tabla. Y bueno, Golden State lo toma en 7º lugar del draft y la historia de la franquicia cambia para siempre, ¿no? Tenemos el caso de Kawhi Leonard. Ojo, a la hora del test de agilidad, fue el 35 mejor de todos los participantes. También fue el 7º peor en cuanto al salto vertical en estático, y apenas pudo hacer 3 repeticiones levantando la barra en el banco. Pero claro, dice, era alguien especial, San Antonio ejecutó el canje con Indiana, en la noche del draft, el resto de su camino es historia. Y tenemos también el caso de Draymond Green, a modo de ejemplo. Fue el tercer jugador con mayor porcentaje de grasa corporal. A la hora de las pruebas de salto, estuvo entre los 10 peores. Y bueno, pocos habrán pensado que ese jugador se transformaría en la actual estrella de un campeón. Bueno, entonces, estos problemas que por ahí aparecen para poder cuestionar un poco lo que hacemos en la preparación física, me gustaría acompañarlas con algunas propuestas, como para seguir pensando. Esto por ahí no está pensado a modo de respuestas absolutas, ¿no? Respuestas como verdades que vienen para establecer qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, pero sí, toda teoría implica una serie de normas, de reglas, ¿no?
que dicen, de alguna manera, bueno, esto se tiene que sostener para que, bueno, la teoría se mantenga de alguna manera, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque, en principio, creo que esto implica la necesidad de un cambio teórico. La preparación física toma este modelo, ¿no? Va desde una lógica sustancialista, es decir, toma el organismo previo al básquetbol, o sea, pasa a una cuestión logicista que es posterior. Primero se trabaja el organismo para lo que viene. Un modelo teórico distinto podría ser pensarlo al revés, es decir, pensar una preparación de basquetbolistas que esté determinada por el básquetbol, ¿sí? Porque pensemos esto, la lógica del básquetbol, ¿no? Las reglas, los objetivos, las situaciones que se generan, las acciones, no están pensadas en términos de la fisiología. Por ejemplo, cuando se redujeron los 30 segundos de posesión a 24, eso no se hizo por una cuestión orgánica. Eso se hizo por una cuestión de darle más dinámica al juego, mejorar la televisación, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a los preparadores físicos, llevamos a los jugadores, no sé, a los laboratorios para que los estudien. Eso después por ahí se superó un poco y se empezaron a hacer con nuevas inventivas tecnológicas, un montón de análisis estadísticos en el mismo juego, que no digo que sean datos que no sirvan, no, todo lo contrario, están buenísimos tomarlos, pero nosotros creemos que la verdad de todo está dentro del cuerpo, ¿no? Está en el organismo, y quizás está en el saber jugar al básquetbol. Y la pregunta sería si podemos pensar una preparación del básquetbol que primero tome, en términos lógicos, lo que hay que hacer para poder ganar, en este caso, o para poder meter más puntos que el equipo contrario, y a partir de ahí trabajar lo que necesitemos en función de esa lógica, que cambia radicalmente la cuestión, y vamos a ver por qué. Entonces, acá dejaríamos de decir que quien da significado a las acciones son las cuestiones físicas, sino que son, bueno, el básquetbol y lo que, principalmente el básquetbol, ¿no? Las cualidades físicas son deducciones extraídas de principios biológicos. Estas en el básquetbol como tales no existen. Por eso decía por él el cambio de reglamento que tuvo, por ejemplo, ¿no? Incluso, si bien hay adaptaciones, ¿no? Como por ejemplo la altura del aro, el peso de la pelota, etcétera, etcétera, que por ahí sí tiene que ver con obviamente a jugadores de 8 o 10 años no le podemos poner una pelota número 7 porque obviamente no estaríamos ahí haciendo macana, porque en la acción de querer llegar al aro se deforma la técnica, se deforma todo lo que hay que hacer. Por lo tanto, esto también siempre se presenta en términos relativos, hay que analizar qué, cómo y demás, pero muchas después adaptaciones de los reglamentos que se hacen en formativas tienen que ver por cuestiones de la enseñanza y por cuestiones pura y exclusivamente de básquetbol, que después podemos poner en tensión si están bien, si están mal, o si sería mejor de otra manera y demás. Pero en el básquetbol en sí mismo, como deporte, como cualquier otro deporte, lo orgánico en el reglamento no aparece. O sea, lo que hay que hacer no está. Entonces, ¿por qué digo que no existe en el básquetbol? Porque esta pregunta que para ahí anticipaba Bruno un poco, que surgió al principio, ¿no? ¿Cómo sé cuando un jugador es fuerte, rápido o resistente? ¿Cómo lo podemos saber eso? Yo les digo esto, bueno, yo soy muy rápido. Claro. Bueno, a ver, mostrá. A ver cómo. Bueno, necesito saber jugar para mostrar si soy rápido o no. No puedo no saber jugar. Yo no puedo decir soy rápido para jugar al básquetbol y no saber jugar al básquetbol. Primero tengo que saber jugar al básquetbol y en todo caso después yo puedo decir si soy rápido o no. Entonces, digo, se necesita tomar de referencia a las acciones del básquetbol y su actuación en función de las situaciones de juego, para poder hacer esa identificación. Por lo tanto, en básquetbol no hay velocidad, no hay fuerza, no hay resistencia. En el básquetbol hay contragolpes veloces, hay capacidad de mantener una defensa a presión por un tiempo determinado, sostener altos impactos cada vez que se penetra hacia el aro, bueno, y ahí todas las que se les puedan ocurrir, y seguramente a ustedes se les van a ocurrir más que yo. Pero digo, acá las capacidades físicas aparecen siempre significadas por lo que hay que hacer, no aparecen puras. No aparecen puras. Entonces, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a trabajar la velocidad de desplazamiento entre conos, con cambio de dirección, etcétera, etcétera, y no lo podemos pensar en alguna situación, por ejemplo, de donde haya que resolver algo en un 1 contra 1, ¿no? Digo, ideas. Ahora vamos a seguir igual tirando un poco más. Entonces, miren esto. Seguimos con algunos casos. Tomamos la máxima, tomamos jugadores profesionales. Primero porque está documentado todo esto.
porque si yo pusiese acá, no sé, una cita de un jugador mío del Einstein, no tendría por ahí la misma validez, ¿no? Y además por otra cuestión, si pasa en el máximo nivel, imagínense en las formativas, ¿no? También hay como una lógica ahí. Dice sobre Luka Doncic, el alero esloveno ha edificado el básquetbol de la... Esto es un periodista, el Thierry, que dice esto. Ha edificado el básquetbol de la ralentización, que sorprende por su contenido, pero aún más por su forma. Con el balón en sus manos, Doncic pone el juego en una burbuja y lo suspende. La sorpresa está en la obviedad. Sin piruetas ni saltos acrobáticos, Doncic logra con sus artes dejar de ser parte del entorno para modificarlo a piacere. Claro, el tipo sabe jugar al básquet, y sabe jugar excelentemente bien. Entonces, él sabe que como cualquiera que sabe jugar, el juego siempre permite compensar. Y con esto quiero decir compensar las falencias físicas. Quiero decir. Claro, pero después usted me pone a decir, bueno, pero LeBron James es un toro, un animal. LeBron James primero sabe jugar al básquet. Después va en la búsqueda de ese físico extremadamente tremendo y que sabe usarlo, ¿no? Porque yo podría tener el físico de LeBron James y no ser LeBron James, no saber jugar al básquet, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá quien significa siempre es el básquetbol. Ese es como el principio, ¿no? La idea. Otro caso, por ejemplo, sobre la preparación de Dirk Nowitzki antes de llegar a la NBA, el entrenador menciona, bueno, los métodos de trabajo distaban de ser los convencionales, nada de jugar cerca de la pintura, sino que se trataba de mejorar la técnica para alcanzar la diferencia común perimetral. Y dice, no iba a ser un atleta que corriese la cancha a la velocidad de la luz, ni un gigante que se diferencia por su fortaleza física. Nowitzki corría la cancha como una gacela, lanzaba a distancia, penetraba en ofensiva estacionada, extraía faltas. El juego no estaba preparado para un híbrido de su naturaleza, un ritmo lento que se transformaba en una ópera furiosa sin escalas progresivas. Nuevamente, las cuestiones físicas en segundo plano, ¿no? Y a mí que me gusta mucho es una frase de Hugo Sconocchini que dijo sobre Bodiroga, después de la final de Indianápolis 2002, dice, es el jugador lento más rápido del mundo. Esa idea me parece espectacular. Porque, claro, ¿qué es lo que dice? Acá lo que está diciendo, que hay una rapidez que es específica del básquetbol, no existe en otro lado. No hay una velocidad que se comparte entre el tenis, el fútbol, el básquet, el atletismo y demás. No, hay una velocidad que solamente tiene sentido en el básquetbol. Y otra cuestión, hace que para que yo sepa que ese jugador es rápido, yo tengo que saber de básquet. Y acá hay otro problema, que esto lo voy a comentar porque la verdad que es bastante interesante. A mí siempre me pasó que al acompañar a los entrenadores en los bancos de suplentes, en el momento de los partidos, para mí siempre fue un desafío identificar, por ejemplo, qué jugador estaba fatigado, cansado, antes que el entrenador. Les diría que en el 90% de los casos es el entrenador el que me dice, tal está cansado. ¿Por qué? Porque la fatiga también es específica. La fatiga aparece, o el jugador la demuestra, en cuestiones de basquetbolísticas. Y si yo de básquetbol no sé, o si el entrenador sabe más que yo, lógicamente, lo va a ver antes que yo, ¿no? Incluso hasta la fatiga. Miren, había también sobre esto algo muy interesante, dice, bueno, Mañano dijo alguna vez en una clínica que a él, por ejemplo, en la práctica, esto obviamente en formativas por ahí es distinto, porque nosotros tenemos ciertos horarios que cumplimentar, ¿no? Termina de 4 a 5 tenemos un 15, y de 5 a 6 viene un 13, entonces tenemos que terminar, pero él dice, a mí lo fisiológico, en la práctica no me interesa, a mí lo que me interesa es que se cumplimenten los objetivos. O sea, yo trabajo hasta que los objetivos se cumplan. Y si lo fisiológico, bueno, no sé, se adaptará. Y después, por ejemplo, el otro día escuché, el otro día no, o sea, hace un tiempito, el año pasado, en una de las clínicas de preparación física que dieron desde la CAB, a Ezequiel Lavallén decir, eso de que los preparadores físicos son los que manejan la intensidad del entrenamiento, es mentira. No es así. Quien maneja la intensidad del entrenamiento es el entrenador, no el preparador físico. ¿Por qué? Porque la intensidad la pone el nivel de juego, lo que estás haciendo, los tiempos no son del organismo, son del reglamento. A ver, por ejemplo, vos me dirías, bueno, si vamos a hacer un trabajo de ataque rápido que dure 14 segundos. No es ataque rápido, será otra cosa. El ataque rápido debería entrar en menos de 8 segundos mínimo. Entonces, bueno, esa intensidad la va a aplicar el entrenador. Esas ideas me parecen por ahí interesantes. Lucas, Sí. cuando vos decís que tratás de identificar antes que el entrenador, de ver quién está cansado,
supongamos ahí en el gimnasio de la calle Saavedra, ahí estás al lado en el banco de suplentes y el entrenador se da en un 90% de los casos, se da cuenta de ver quién está cansado. ¿Vos en dónde buscás como preparador físico para ver dónde está cansado, más allá de que por ahí se pone para abajo, se pone las manos en la rodilla y boquea demasiado, pero dónde buscás vos? Lo que pasa es que el indicador ese que vos decís, que está muy bien, que bueno, ponerse tipo en jarra, con manos en las rodillas, puede ser un indicador de cansancio. De hecho, cuando uno estudia eso en los libros de entrenamiento, es como, esa figura es como la figura de la fatiga, ¿no? Pero no siempre es directamente proporcional, ¿no? En los cierres de partidos, los jugadores que más minutos suman tienen que estar dentro de la cancha y están varios en esa posición. Varios. Entonces, digo, que aparezca esa posición tampoco significa que el jugador tenga que salir de la cancha, porque por ahí está cansado, pero aún estando cansado puede sostener el esfuerzo que implica esa situación y resolver muy bien igual, ¿no? Entonces, me decís, ¿qué es lo que trato de mirar? Bueno, trato de mirar en términos basquetbolísticos, pero para eso necesito aprender más de básquet, por eso lo que dije al comienzo, ¿no? O sea, creo que sé poco de básquet, pero digo, tuve la suerte de tener gente en la Einstein que sabe de básquetbol y que me pudo enseñar un montón de cosas, incluso los jugadores, ¿no? Los jugadores mismos, diciéndome, bueno, estoy cansado, pero puedo seguir, y efectivamente podía seguir, ¿no? Esto obviamente he trabajado con mucho tiempo, porque después obviamente un jugador por querer estar más minutos, es posible que diga eso, pero que no lo pueda defender dentro de la cancha, ¿no? Lucas, sí. te corto porque me surge una duda. ¿Tendrá que ver el indicador del cansancio o del desgaste del jugador con no poder sostener las mismas acciones que en un principio las hacía de manera por ahí un poco más eficaz o con mayor calidad de movimientos, y a la aparición de la fatiga quizás al ojo, digamos, no tan entrenado, que desde afuera está observando, pasa desapercibido, pero el ojo por ahí un poco más clínico, uno nota que la misma acción ya no se ejecuta con la misma eficiencia? ¿Podría ser un indicador así? Decididamente, te diría. Pero esa mirada clínica no es fisiológica, es mirada clínica basquetbolística, ¿no? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque la acción técnica quizás puede verse empobrecida, pero no así el resultado colectivo. Porque, por ejemplo, puede ser el lanzamiento. Seguramente si en el lanzamiento no estoy fino, posiblemente la falle. Pero hay otras acciones de juego que implican acciones colectivas. Por ejemplo, no sé, un lado de ayuda defensivo, ¿no? Entonces, ahí quizás es más que nada estar atento, poder responder en sentido colectivo a lo que se necesita en ese momento, y por ahí lo puedes hacer muy bien, ¿no? Entonces, depende también identificar dentro del equipo qué rol tiene que cumplir cada jugador en cada momento. Y ahí sí tomar decisiones, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, nos pasaba mucho con Pablo Gil, en la Liga Junior, nosotros identificábamos la fatiga, porque bueno, eso es algo lógico, en situaciones defensivas. Teníamos jugadores que lo que hacían era, bueno, meterse más hacia adentro, y a partir de ahí, bueno, yo aprendo a mirar un poco más, y quizás le podía tirar un dato un poco más certero. Pero, por ejemplo, decía, mira, aquel está regulando, pero lo decía en términos, trataba de analizarlo en términos basquetbolísticos para que él pudiera tomar decisiones. Y él sabe si puede llegar a negociar con eso, pero porque por ahí en ofensiva ese jugador está rindiendo más. Entonces, digo, esto siempre aparece en términos relativos. Y la preparación física no piensa en términos relativos, piensa en términos absolutos. Miren, yo acá pensaba, entonces, si decimos que lo que implica ser rápido en básquetbol no es lo mismo que en fútbol o en tenis, ¿qué principios debemos tener en cuenta para que haya preparación de basquetbolistas? Es decir, de acciones de juego que aparecen en términos relativos, nunca absolutos. ¿Qué significa esto en términos relativos? Que las acciones en básquetbol pueden ser, como pueden no ser al mismo tiempo. El otro día me pasaron una clínica de Cuspinera, de J. Cuspinera, interesantísimo lo que dice. Dice, a veces el mejor movimiento es el no movimiento. O sea, quédate quieto. Claro. Y esa idea es buenísima, y esa idea rompe la preparación física. La rompe, la destroza. Porque la preparación física lo que importa es corramos rápido. No importa. Bueno, no, pero yo me acuerdo tenía discusiones que me decían, bueno, vos tenés que lograr que el jugador de 45 al córner caiga rápido. Pero que caiga rápido al córner no significa que tenga eficiencia en lo que tenga que hacer con un sentido colectivo, ¿no? Digo, ¿por qué no lo trabajamos en otro formato donde haya que hacer simultáneamente varias acciones con otros jugadores? Y no de manera individual.
O ni hablar con un oponente, ¿no? Como para darle, y que efectivamente termine con un lanzamiento, que sería el sentido lógico de esa situación. Digo, nunca la caída de 45 al córner, para acompañar el rompimiento de un compañero, va a tener sentido en sí mismo, sino que tiene sentido para liberarle la ayuda defensiva del oponente y tener la opción de tiro desde el córner, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, para pensar en términos relativos, ¿qué principios podíamos tomar? Bueno, seleccioné algunos. Digo, el primero, lo que orienta la preparación en el básquetbol es su lógica de juego. La rosa, definida por Osorio, reglas, objetivos, situaciones, acciones, ¿no? Esa lógica es la que establece lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y también establece esto que decíamos, que las acciones pueden ser como no ser al mismo tiempo. Y eso es interesantísimo para pensarlo. La preparación es del equipo, no del individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que hagamos a nivel de un jugador tiene sentido porque tiene sentido para el equipo. Y eso en la preparación física es otro problema. A mí vos me das un equipo y según la preparación física yo lo tengo que elaborar desde el individuo cada uno y tratar de mejorar sus capacidades físicas a como dé lugar. Ahora, y si lo pensamos al revés, y si lo pensamos, bueno, trabajemos algo orgánico, pero si es necesario hacerlo. Porque a veces no dejamos hacer a la práctica lo que tenga que hacer, ¿no? Con el organismo. Digo, cuando estamos jugando al básquetbol, ¿hay adaptaciones orgánicas? Efectivamente, hay adaptaciones orgánicas. Y yo les voy a decir un dato. Nosotros no hemos tenido mejores preparaciones para la Liga Junior, por ejemplo, que cuando la AMB organizó un torneo preparación antes de la competencia, que duraba un fin de semana, no sé si se acuerdan, teníamos 4 partidos al hilo, uno atrás del otro. El nivel de preparación que teníamos con ese como corolario ahí era espectacular. Necesitas jugar. Por eso los jugadores profesionales dicen, nunca me siento mejor que cuando estamos jugando muchos partidos. Y después, en todo caso, en la semana, bueno, haremos trabajo de compensar, sobrecarga, recuperación y demás. Entonces, para pensar un poco también esto de cómo pensar, por ejemplo, la preparación de básquetbol en formativas incluso, ¿no? Bueno, la preparación del equipo se estructura en función de la enseñanza del básquetbol. Eso me parece que es fundamental. Nosotros, por ejemplo, con los entrenadores del Mini ya hace unos años, armamos una especie de estructura donde descomponíamos el juego del 1x1 al 5x5 en todas situaciones y acciones que los jugadores deberían, para nosotros, ¿no? Aprender. Por lo tanto, nosotros, bueno, siempre esto en función de la lógica, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros organizamos la enseñanza de esa manera. La preparación es en función de eso. Siempre, por ejemplo, si yo tengo que trabajar algo coordinativo, lo coordinativo aparece en el pivoteo, ¿no? En el dribbling, en situaciones específicas del juego. Y se trabaja cuando vemos o detectamos que falta algo. ¿Sí? Porque a veces con el aprendizaje de la técnica, ya está. Ya está. El pivoteo sale perfecto. ¿Para qué le voy a seguir metiendo cosas? ¿Para qué voy a seguir dedicándole tiempo a cuestiones coordinativas si el pivoteo está perfecto? Bueno, trabajemos cuestiones lógicas. Bueno, ahí ustedes, los entrenadores dirán, bueno, acá tenés que hacerlo así, acá tenés que hacerlo así, acá sacás ventaja por este lado, acá no. Bueno, y seguir construyéndolo desde ahí. Entonces, o sea, funciona como estructura, ¿no? Entre la preparación de los basquetbolistas y la enseñanza del básquetbol. Entonces, bueno, esta idea, ¿no? No hay mejor preparación de básquetbol que jugar al básquetbol. Esto no desalienta a la preparación en el gimnasio, a la preparación por fuera de la cancha. No, no desalienta eso. Lo que dice es que si tenemos que dedicar tiempo, dediquemos el tiempo a la práctica de básquetbol. Eso obviamente cada club después verá, porque por ejemplo, como les decía, yo tengo 1 hora para trabajar. Entonces, medio que tengo que finalizar y después por ahí me tengo que ir a otro lado y no tengo lugar, y bueno, hago lo que puedo, pero los principios siguen siendo los mismos, ¿no? Por eso digo, no tuvimos mejor preparación que cuando la AMB organizó torneos de preparación antes de comenzar la competencia. En la elaboración de ejercicios, mientras más bueno, esto es un principio lógico también, ¿no? Que dice, en la elaboración de ejercicios, mientras más nos alejamos del juego 5 contra 5, más descomponemos la lógica. Es decir, hay cada vez menos básquetbol, por ende, preparación menos específica. Esto obviamente se adapta a los niveles de juego, ¿no? Si yo comienzo a jugar al básquetbol hoy, está claro que seguramente si pretendo hacer una situación de 5 versus 5 va a ser más problemática que disfrutable, ¿no? Pero digo,
eso es un principio lógico. Yo tengo que saber, como entrenador, como preparador físico, que mientras más me aleje de esa situación, menos básquetbol hay. Menos específica es. Porque nosotros nos llenamos la boca hablando de la preparación física específica. El organismo se adapta cuando jugamos al básquetbol también, ¿eh? Se adapta. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No hace falta hacer un circuito de skipping, talones a la cola, ¿no? Distintos ejercicios, para después pensar que se transfieren. Hagamos jugar al básquetbol, tratemos de sostener, si hay lesiones, bueno, trabajaremos sobre las lesiones, si hay necesidad de hacer trabajo de recuperación, los haremos, pero lo que importa acá es jugar al básquetbol. Los ejercicios deben evitar eliminar el enfrentamiento. Eso es muy común en la preparación física. Sin enfrentamiento no es básquetbol, no existe. No existe. ¿Lo podemos trabajar? Sí, claro, lo podemos hacer. De hecho, a veces, no sé, para trabajar un sistema de juego, por ahí es necesario irse al 5 contra 0, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo le dedicamos a eso? No existe dribbling sin enfrentamiento, no existe contragolpe sin enfrentamiento, por más que yo vaya corriendo solo contra el aro, tengo 2 monos que me vienen corriendo atrás, y que me van a hacer ruido, además, bueno, no puede ser, pero generalmente pasa, o no sé, un montón de factores que van a estar ahí operando, ¿no? Los ejercicios deben propiciar acciones que impliquen resolución de situaciones de juego. Eso también me parece que es un principio interesante, ¿no? Esta idea que yo le decía, bueno, trabajo desde el eje, uno rompe, el otro cae, ¿no? De 45 al córner, recibe y lanza. Eso trabajado, esto fue identificado incluso por los jugadores, me lo decían cuando hacíamos este tipo de trabajo, ¿no? Hacíamos repeticiones sobre esos gestos, como esto lo trabajábamos con Pablo, él me pasaba las acciones a laburar, ¿no? A seguir trabajando desde el punto de vista, ¿no? Orgánico, pero en la situación misma, y los jugadores me decían, bueno, Lucas, pero estamos terminando, no tenemos oposición, y esto no existe, no es así, ¿no? Bueno, un dato sumamente interesante, ¿no? Para pensar. Y bueno, como último principio, ¿cómo? No, digo, qué situación, digo, qué bueno que lo que estamos hablando, porque la verdad que vos por ahí me podrás decir si desde que empezaste en el 2010, ¿cuándo se empezó a transformar esto? O si vos cuando arrancaste en el 2010 ya en tu cabeza estaba que la preparación física primero tenía que ver con la enseñanza del juego en sí, y no tanto porque a mí te estoy escuchando y a mí mismo me pasa, y seguramente cuando la gente también lo esté escuchando, de pensar en la situación de que uno se imaginaba, no sé, una preparación física de una pretemporada, de hacer pasada, de correr, no sé, de hacer fierro, de hacer todo lo físico para después estar preparado para jugar, y acá estamos planteando algo totalmente distinto, y me parece que era el objetivo, ¿no? de la charla, conocerte a vos y conocer principalmente esta idea que revierte un poco lo que es la preparación física. Mirá, esto que me decís, yo te lo voy a decir así. Cuando hice mi tesis de licenciatura, la tesis de licenciatura era sobre capacidades coordinativas. Así que imagínate si no hubo un cambio teórico ahí, ¿no? Y esto trabajado incluso con los mismos jugadores con los cuales yo converso estas cosas hoy, es con los mismos jugadores que hice mis trabajos de campo cuando arranqué en el 2010, ¿no? Con esas mismas camadas. Imagínate si no hemos tenido todos ahí un recorrido a nivel colectivo de esto, ¿no? Y Lucas, eso es te hago esta consulta, porque ahí Bruno dice pretemporada, y digo, por ahí no habría que diferenciar la pretemporada en donde el cuerpo quizás lleva unas semanas o meses inactivo, en donde por ahí sí el trabajo individual de acondicionamiento o fortalecimiento o puesta a punto, desde lo físico, desde las capacidades, sí es más necesario que cuando vos recién mencionabas, cuando vas a trabajar lo específico, por ahí toda esta, la verdad que me quedé un poco boquiabierto, o sea, como le pasó a Bruno, porque hay un montón de ideas que vos estás planteando que veo que derriban las que tenía, las que yo tenía, pero no habría como una separación ahí entre el trabajo de pretemporada con el trabajo, digamos, anual, ya en donde el básquet tendría que cobrar mayor significatividad y la preparación física como acompañar, o vos a la pretemporada también la abordás de esta manera. Mira, te lo respondo de esta manera, Nico. Nosotros la pretemporada, desde el día 1, hacemos básquetbol, desde el día 1.
O sea, no hay nada que esté por fuera. En todo caso, lo que hacemos es manejamos intensidades ahí, ¿no? Obviamente, un primer día de entrenamiento, después de un mes y medio, no le vas a pedir como ejercicios que impliquen muchísima intensidad, ¿no? O que impliquen un desgaste que al otro día no se puedan mover. Eso es como troncal. Pero eso se trabaja de manera mancomunada con el entrenador, lo vamos manejando. Pero, sí, o sea, sí vamos a trabajar en el gimnasio, sí, lo vamos a acompañar y demás, pero ya los jugadores saben que cualquier ganancia que yo haga a nivel de gimnasio, eso no implica una mejora a nivel del basquetbolístico. Y eso siempre está dicho, y bueno, lo trabajamos, pero hay un principio ahí que está trabajando, ¿no? Que está operando en esto. Y al saberlo todos, sabemos que cuando estamos en la cancha es cuando realmente tratamos de aprender cosas para poder jugar mejor al básquetbol. Y ahí, cuando yo aprendo a jugar mejor al básquetbol, puedo usar mejor el cuerpo. Porque en todo caso puedo cargar contra un contrincante para poder sacar una ventaja en esta acción. Puedo, no sé, posicionar una cortina y poder sostener mejor la acción del choque de la cortina, porque estoy trabajando, obviamente, mi cuestión muscular, pero la cuestión muscular ahí tiene sentido porque la acción de la cortina la está dando. Por eso quiero terminar con este último principio, que es, esperen que se me trabó acá. En el entrenamiento, el entrenamiento físico orgánico cobra sentido solo cuando la práctica del básquetbol lo determina. Y para esto me parece que una de las citas por ahí más potentes para pensarlo, gracias a la serie The Last Dance, miren lo que pasó con Michael Jordan. Cuando Michael Jordan se le pregunta en qué momento de su carrera decidió ganar músculo, responde: lo hice para volverme físicamente fuerte para enfrentar a Detroit, luego de la derrota a la final de conferencia del 90. Fue la tercera eliminación consecutiva de los Bulls ante los Pistons. Era un chico flaquito, pero ahora, después de aumentar unos kilos, puedo ejercer más fuerza con mi peso. Lo que es interesante acá es que el tipo arranca a laburar realmente en el gimnasio cuando ya era uno de los mejores jugadores de la NBA. Sí. ¿No? Y acá me podrán decir, bueno, pará, esto fue hace 30 años, donde a nivel físico era distinto el juego. Bueno, ¿cuántos casos hay de jugadores de NBA que después se hacen físicamente grandes? Muchos. Analícenlo eso, hay muchos. O sea, llegan a la NBA, primero llegaron, o sea, ya saben jugar al básquetbol de una manera impresionante. Después sí, dentro de ese saber jugar, bueno, saben que si mejoran ciertos puntos, bueno, posiblemente los puedan aprovechar dentro del juego. Pero lo que está dando significado a eso es el básquetbol, no otra cosa. ¿No? Así que bueno, eso sería más o menos la idea general de la presentación. Y bueno, es dejar algunos puntos también un poco como latentes, ¿no? Para poder seguir pensando un poco más la preparación de los jugadores, ¿no? Ahora, la pretemporada de los jugadores, cuando vos le decís que vas a empezar a hacer básquet el día 1, sos el mejor preparador físico del mundo para eso. Están todos. Y esa que vos me decías, las preparaciones físicas de ir a correr, eso las hice todas, todas. Prima Bessi, el Prima Bessi lo mandábamos corriendo al club, una locura. Pero claro, bueno, nos pasaba que arrancábamos la Liga Junior y claro, al básquetbol no se podía jugar. Necesitábamos por lo menos 4 partidos para entrar en ritmo. Vos hablabas hoy del torneo de conferencias, que claro, el torneo de conferencias la asociación. Nico, vos pretemporada del día 1 con tu profe, pretemporada del día 1, básquet del día 1, porque veo que también, como decía, que te dejó boquiabierto los conceptos de Lucas. Por ahí tu experiencia ha sido distinta en pretemporada o en preparación física. Mirá, yo sé que, o sea, los grupos de los que me voy a hacer cargo el año en curso, sé que arrancan con el preparador físico haciendo trabajo de acondicionamiento, pero yo estoy, digamos, convencido y no me quiero hacer ahora el que la tengo clara después de lo que expuso Lucas, que es tremendo. Es tremendo, es como un cambio de paradigma, como el otro día hablábamos de educación, bueno, esto es más o menos así. Pero siempre estuve convencido de esto, sin saber de preparación física y mucho menos al nivel de lo que acabamos de conocer, de poder escuchar. Yo estoy convencido que, vamos a suponer que se trabaja una pretemporada, como decía Lucas, a la antigua, o con corriendo, arena,
gimnasio, ¿sí? Yo siempre me pasó esto, cuando el jugador va a la cancha, está como rústico, como duro, como fuera de contexto sería. Entonces siempre me gustó hacer mi propia preparación específica, obviamente como soy entrenador de básquet, con pelota en la cancha, con acciones por ahí, ya te digo, de contragolpe, de defensas más prolongadas, para que el chico se vaya acostumbrando a esas fuerzas, pero sin tener ni un 1% en cuenta lo que acaba de exponer Lucas. O sea, solo por... Te diría que es la mejor preparación esa. Pero, claro, porque la resistencia, la fuerza, la velocidad, aparecen en el juego, no aparecen por fuera del juego. Digo, y eso vos lo ves, cuando recibís al jugador rústico, o al jugador que incluso también podríamos decir, bueno, por ahí, habiendo hecho todos esos trabajos, por ahí tampoco está rápido en la cancha, ¿no? Tampoco hay una linealidad ahí. Pero correr para todos lados sin sentido, no tiene sentido. Yo digo, Lucas, por ejemplo, no sé, ese jugador que va a hacer los 2 pasos contra el defensor y no, su capacidad de salto no es la adecuada. Eso vos mejorarías, pregunta, ¿no? Digo, la capacidad de salto para que pueda dejar la bandeja 5 centímetros más arriba, tirando más bandejas, si tiene sentido, a nivel basquetbolístico, si lo charlamos entre nosotros y decimos, mirá, a este jugador es necesario quizás mejorar la potencia de salto, hagámoslo. Ahora, hay muchos jugadores que saltan poco, bajan muchísimos rebotes y terminan en bandejas espectaculares. Porque después también tenés el jugador que la entrada en calor, la vuelca con esta mano, la vuelca con esta otra, la vuelca para atrás, y después no puede meter una bandeja bajo el aro. Entonces es como, digo, ahí se rompe también un poco la estructura, ¿no? Yo lo que diría es, el tiempo que tenemos para invertir, invirtámoslo en lo que creamos que es necesario mejorar, ¿no? Porque a veces el básquetbol te da lo que necesitas. Yo tengo jugadores que sin haber trabajado la potencia de salto pueden volcar la pelota con mucha tranquilidad. Eso se los dio el básquetbol, el juego mismo. Todos los saltos y acciones de salto que han tenido en toda su formación. No digo no trabajarlo, digo trabajarlo, pero sí es necesario, ¿no? Y quizás no es necesario con todos, porque por ahí con uno, no sé, uno es muy rápido para correr, pero en el contragolpe corre a una velocidad distinta a la de los compañeros. Bueno, vos tendrás que correr un poco más despacio, y el otro va a tener que mejorar la velocidad para correr a la velocidad que el equipo necesita, ¿no? Ahí también estaría un poco la relación con esto de que el equipo determina al individuo. Bueno, muchachos, Nico Mengoni, Lucas Álvarez, hacemos el cierre y la despedida de esto que ha sido una exposición de Lucas que no sé si coincidimos con Nico, ha cambiado un poco el paradigma, por lo menos para mí y para nosotros dos, de lo que es la preparación física. Sí, no solo que me ha dejado muchos interrogantes, también mientras Lucas hablaba prácticamente no pude intervenir porque me dejó pensando en un montón de cosas que por ahí se están haciendo, o se vienen haciendo desde siempre, y habría que ver si son válidas hoy, si vale la pena continuar haciéndolas, o si hay que replantear, que un poco es lo que propone Lucas, la forma de trabajar. La verdad que todos los conocimientos, todas las ideas y las incertidumbres que planteó Lucas en su exposición me han superado la expectativa que tenía al inicio de la charla. Si bien sabía desde hace muchos años la calidad del conocimiento que Lucas tiene, bueno, hay cosas que me han desestructurado, y la verdad que eso me gusta porque me da ahora, voy a estar 1 semana, 2 semanas pensando en es como que hasta que no pueda resolver, no me lo voy a poder sacar de la cabeza. Quizás no lo pueda resolver, pero claro, me va a movilizar, y creo que a todos los que han estado escuchando, los que van a escuchar, los va a invitar al menos a repensar en estos temas, que eso no es poco, que no es poco. Yo te hago una consulta, Lucas, perdón, y vos ya cerrás o tirás tu idea, pero en relación a los colegas, ¿no? Tuyos, porque obviamente uno, no solo cuando estudia, sino después cuando ejerce, tiene contacto con colegas, digo, ¿y el resto qué opina? ¿Cómo labura? ¿Laburan igual? ¿Hay distintos? ¿Tu posición es totalmente distinta a lo que llevan adelante otros? Mira, yo lo que veo con respecto a eso es que las personas que están más
cercanas a buenos niveles basquetbolísticos, la práctica misma los va ubicando, ¿no? O sea, es como que te acomoda. Que, por ejemplo, bueno, identificás que, no sé, mejorar la resistencia por fuera de la cancha, o incluso en la misma cancha, pero a nivel individual, no tiene una continuidad como directa, ¿no? O sin posibilidades de otras cuestiones, ¿no? que aparezcan, ¿no? Es como que si yo hago eso, mejoro en el juego. Y eso basta con verlo en la cancha que no pasa, ¿no? Incluso los mismos jugadores son los que llegan tarde a preparación física, y después a nivel basquetbolístico juegan bárbaro, o también hay jugadores que juegan muy bien y que su preparación física la hacen súper prolija y está muy bien que eso pase. Pero en relación también a esto que decía Nico, me parece interesante pensarlo así, en términos de problemas, ¿no? Y los problemas, lo que buscan son más problemas, no respuestas o soluciones, es abrir. Entonces, esto de quedarse pensando es buenísimo. Yo, por ahí, hace un ratito, decíamos, ¿no? Esto es un problema que te acompaña. Entonces, vos vas a trabajar, yo voy a trabajar con los jugadores, y los problemas aparecen, y yo mismo estoy haciendo cosas que posiblemente venga tensionando, cuestionando, y bueno, cuando el jugador me dice, mira, Lucas, hacer esto sin oposición, carece de sentido. Porque, viste, por ahí con la oposición, incluso ni siquiera hace falta moverse rápido. Me muevo despacio y aún así la ventaja la saco igual. Hay que ver la ubicación del defensor donde estaba, en qué parte de la cancha, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, me parece que hay que tratar, miren, ¿cuándo fue? En abril, López hizo un Instagram live con Manuel Álvarez, el preparador físico de la selección, ¿no? Entonces, le pregunta a Manuel Álvarez, le dice, bueno, a ver, ¿qué recomendación le darías a una persona que terminó su carrera de educación física y quiere ser preparador físico de algún deporte? Y lo que él le dijo fue espectacular, que aprendan el deporte que van a trabajar. Tenés que saber el deporte, porque eso es lo que significa todo, absolutamente todo. De hecho, bueno, ahí mismo, con todo este tema de la pandemia, sin saber que iba a durar todos estos meses, le preguntó a ver si, bueno, si lo que podemos hacer ahora, en este momento, de las casas o del entrenamiento, bueno, se invitó por ahí a salir a correr y demás, bueno, ¿qué rol cumplían? Si el preparador físico podía hacer algo ahora. Y el tipo le dijo que no. O sea, digo, todo lo que podamos proponer en este momento es para sobrellevar mejor la situación, para no estar todo el tiempo quietos, ¿no? Obviamente, para romper un poquito ahí esa tendencia a no moverse, pero que después la preparación para jugar al básquetbol tiene que ser dentro de la cancha y cuando volvamos, ¿no? Es como que, obviamente, si yo estoy haciendo algo y vos no estás haciendo nada, seguramente, bueno, digo, yo me puedo mover un poco más rápido que vos al principio, pero en definitiva, siempre la preparación va a ser dentro del campo de juego. Siempre. Es como, lo más específico es jugar al básquetbol, no hay otra cosa más que eso. Obviamente, un punto a tener en cuenta es el nivel de juego, porque si yo no sé jugar, seguramente tenga que estar aprendiendo cuestiones técnicas, tácticas primero, tengo tácticas primero, para después quizás hacer una adaptación orgánica que a mí me sirva. Pero bueno, reforcemos eso, ¿no? Esa es un poco la idea. Enseñemos básquetbol, y en la enseñanza del básquetbol va a aparecer todo eso. Y una vez que esos saberes ya estén, bueno, ahí quizás podamos llegar a pensar a una acción desde el punto de vista orgánico, ¿no? Nico, ¿algo para agregar? No, mucho para pensar. Bueno, Lucas, aprovechamos y que arrancamos este ciclo y por lo menos vía digital, mandarle un abrazo grande a toda la gente del IAE Club. Vamos a ir visitando y repasando protagonistas de todos los clubes de Mar del Plata, así que a través tuyo, un abrazo grande a la gente de Leinstein y esperemos que nos vemos pronto ahí en el gimnasio ahí de la calle Saavedra. Sí, ni hablar. Extrañamos mucho la cancha, mucho el básquetbol y bueno, y nada, y vernos, y cruzarnos ahí en el parque. Así que bueno, nada, muchas gracias por la invitación, la verdad que un honor enorme, y bueno, me puso muy contento la convocatoria, por supuesto, y bueno, esperemos que hayan quedado por lo menos algunas ideas para seguir pensando, y bueno, y seguir debatiendo, y cuestionando lo que hacemos, que tantas satisfacciones, tanto disfrute nos da, ¿no? Gracias, Lucas. Gracias a Nico, ustedes. hasta la próxima.
Bueno, nos vemos pronto en la próxima charla. Saludos. Chao.